Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Los invito a que se suscriban al canal, que compartan la lectura, le den like, me dejen sus comentarios y me sigan en mi Instagram y me acompañen martes y jueves. Estoy haciendo una serie de en vivos que se llaman 5 minutos de psicoanálisis para la vida cotidiana. El día de hoy vamos a leer fantasía, superación, huida y alivio. Los defectos de los cuentos de hadas modernos ponen en evidencia los elementos que se encuentran siempre en los cuentos de hadas tradicionales. Tolkien afirma que los aspectos imprescindibles en un cuento de hadas son fantasía, superación, huida y alivio. Superación de un profundo desespero, huida de un enorme peligro y sobre todo alivio. Al hablar del final feliz, Tolkien acentuó el hecho de que es algo que debemos encontrar en todos los cuentos de hadas completos. Es un cambio, alegre y repentino. Por muy fantásticas o terribles que sean las aventuras, el niño o la persona que las oye toma aliento, su corazón se dispara y está a punto de llorar cuando se produce el cambio final. Se comprende, pues, que cuando se pide a los niños que nombren los cuentos preferidos, no hablen apenas de ningún relato moderno. Muchos de estos cuentos tienen desenlaces tristes, que no consiguen proporcionar la huida y el alivio necesarios. Y después de los hechos temibles que se han producido a lo largo del cuento, para que el niño disponga de la fuerza suficiente al enfrentarse a sus desventuras. Si carece de estos finales alentadores, el niño, después de oír el relato, sentirá que no existe esperanza alguna de solucionar sus problemas. En el cuento de hadas tradicional, el héroe encuentra su recompensa y el personaje malvado el castigo que merece, satisfaciendo de este modo la profunda sed de justicia del niño. ¿De qué otra manera podría éste tener la esperanza de que se le va a hacer justicia si se siente a menudo tan injustamente tratado? ¿Y cómo podría convencerse, si no, de que debe ser bueno cuando sufre la tentación de ceder a los impulsos asociales de sus deseos? Chesterton indicó que algunos niños con los que acudió a ver la obra de Maeterlinck, El pájaro azul, quedaron desilusionados porque no acababa con un juicio final y no se revelaba al héroe y a la heroína que el perro habría sido fiel y el gato no. Esto sucede porque los niños son inocentes y aman la justicia, mientras que muchos de nosotros somos malvados y preferimos la compasión. Podemos preguntarnos si la opinión de Chesterton acerca de la inocencia infantil es acertada, pero de todos modos tiene mucha razón al indicar que el valor que la mente madura concede a la compasión frente a las injusticias desconcierta al niño. Además, para sentirse aliviado es necesario no solo que se haga justicia, compasión en el caso de oyentes adultos, sino que este alivio es, además, una de sus consecuencias. El niño considera adecuado que el destino del personaje perverso sea precisamente el que él mismo deseaba para el héroe, como la bruja de Hansel y Gretel, que deseaba cocinar a los niños y cae finalmente a las llamas, o como la impostora de La guardadora de gansos, que propone y sufre su propio castigo. Para sentirse aliviado es necesario que se restablezca el orden correcto en el mundo, lo que significa que el personaje cruel debe ser castigado, es decir, que el mal debe ser eliminado del mundo del héroe, y así ya nada podrá impedir que éste viva feliz para siempre. Se podría añadir un nuevo elemento a los 4 que Tolkien enumera. La amenaza es, en mi opinión, algo muy importante en los cuentos de hadas. Una amenaza a la existencia física o moral del héroe, al igual que la desdicha de la guardadora de gansos, que el niño experimenta como un problema de tipo moral. Si nos fijamos en ello, resulta sorprendente la manera en que el héroe del cuento acepta la amenaza sin reflexionar en absoluto. Es simplemente algo que pasa. El hada mala lanza una maldición en la bella durmiente, y nada puede impedir que se cumpla, aunque sea en su mínima expresión. Blancanieves no se sorprende de que la reina la persiga hasta la muerte con sus terribles celos, ni tampoco los enanitos que sin embargo aconsejan a Blancanieves que huya de su madrastra. No se plantea cuestión alguna sobre por qué la hechicera quiere arrancar a Navisa del hogar paterno. Es un hecho que la infeliz Navisa acepta sin más. Encontramos algunas raras excepciones en el hecho de que una madrastra desea ayudar a sus hijas a expensas de la heroína, como en Cenicienta. No obstante, tampoco en este caso se nos dice por qué el padre de Cenicienta lo permite. De todos modos, el héroe debe enfrentarse a graves peligros, ya desde un principio.
y así es como el niño ve la vida, incluso aunque sus circunstancias actuales sean favorables en lo que se refiere al mundo externo. El pequeño cree que su vida es una secuencia de periodos placenteros, que de repente se ven interrumpidos de modo incomprensible, encontrándose envuelto en un gran peligro. Se sentía seguro, sin preocupación alguna, pero en un instante todo cambia y el mundo acogedor se transforma en una pesadilla, cosa que sucede cuando uno de los padres le exige algo o le amenaza de una manera que él considera completamente irracional. Un niño está convencido de que no hay nada que justifique este proceder. Son cosas que pasan, es el destino inexorable, entonces puede ser que el niño se deje vencer por la desesperación, como hacen algunos héroes de los cuentos de hadas, que se lamentan hasta que alguien acude en su ayuda y les indica lo que deben hacer para superar el peligro, o que intente escapar como Blancanieves. La pobrecilla criatura se sentía desesperadamente sola en el bosque y tenía tanto miedo que no sabía qué podía hacer. Entonces empezó a correr por entre rocas y espinos. Nada nos parece más terrible que la posibilidad de ser abandonados, de que nos dejen completamente solos. El psicoanálisis lo ha denominado el temor más importante de toda persona, angustia de separación, y cuanto más pequeños somos, más acuciante es la ansiedad que sentimos al ser abandonados, puesto que el niño puede incluso morir si no recibe la protección y los cuidados suficientes. Así pues, el alivio más importante que se nos puede proporcionar es que nunca seremos abandonados. Hay una colección de cuentos turcos en los que los héroes se encuentran una y otra vez, en situaciones increíbles, pero siempre consiguen huir o superar el peligro cuando encuentran un amigo. Por ejemplo, en un relato famoso, el héroe llamado Iskender provoca las iras de su madre, que obliga al padre a introducir a Iskender en una caja y a arrojarlo al océano. Un pájaro verde acude a salvarlo de este y de otros peligros, cada vez más enormes. El pájaro hace renacer la confianza de Iskender en toda situación gracias a sus palabras. ¿Sabes que no serás abandonado? Este es pues el alivio más importante, el que está implícito en el final más corriente de los cuentos de hadas. Y vivieron felices para siempre. La felicidad, que es el alivio principal que el cuento nos puede proporcionar, tiene sentido en dos niveles. Por ejemplo, la unión permanente de un príncipe y una princesa simboliza la integración de los aspectos dispares de la personalidad, psicoanalíticamente hablando del ello, yo y superyo, y el logro de una armonía de las tendencias, hasta entonces discordantes, de los principios masculino y femenino, cómo se discute en conexión con el final de Cenicienta. Desde el punto de vista ético, dicha unión es símbolo, a través del castigo y la eliminación del mal, de una unidad moral en el plano más elevado. Al mismo tiempo simboliza que la angustia de separación se supera para siempre, cuando se encuentra la pareja ideal, con la que se establece la relación personal más satisfactoria. Según el cuento de hadas de que se trate y del área de problemas psicológicos o el nivel del desarrollo al que la historia vaya dirigida, puede tomar formas diversas, aunque el sentido intrínseco sea básicamente el mismo. Por ejemplo, los protagonistas de los dos hermanitos no se separan durante la mayor parte de la historia. Representan los aspectos animal y espiritual de nuestra personalidad, que tienen que llegar a separarse, aún estando bien integrados, para llegar a la felicidad humana. Sin embargo, la amenaza mayor se produce cuando la hermana se casa con el rey y es reemplazada por una impostora, tras dar a luz un niño. La hermana regresa cada noche para cuidar del niño y de su hermano siervo. Su vuelta a la vida se describe como sigue. El rey se lanzó sobre ella y dijo: «No puedes ser más que mi amada esposa», a lo que ella respondió: «Sí, soy tu esposa», y en el mismo instante recobró la vida por la gracia de Dios. El alivio principal tiene que esperar hasta la absoluta desaparición del mal. La bruja fue arrojada al fuego y se consumió hasta morir. Mientras se convertía en cenizas, el cervatillo recuperó su forma humana y los dos hermanitos vivieron juntos y felices para siempre. Así pues, el desenlace feliz, el alivio final, consiste tanto en la integración de la personalidad como en el establecimiento de una relación permanente. A nivel superficial, lo que sucede en Hansel y Gretel es muy distinto. Estos niños llegan a un estadio superior de desarrollo, desde el momento en que la bruja es presa de las llamas hasta morir, lo cual está simbolizado por los tesoros que obtienen. En este caso, como ninguno de los dos está en edad de contraer matrimonio, la creación de relaciones humanas que eviten la angustia de separación para siempre no está representada aquí por el hecho de casarse,
sino por el regreso feliz a casa del padre, donde tras la muerte del otro personaje malvado, la madre, se han esfumado todas las preocupaciones y pueden vivir juntos y felices para siempre. Al compararlos con lo que estos finales alentadores y que hacen justicia para todo el mundo, nos dice acerca del desarrollo del héroe, los sufrimientos que éste padece en los cuentos de hadas modernos, aunque sean muy conmovedores, parecen plantearse menos objetivos, porque no conducen a la forma perfecta de existencia humana. Por ingenuo que pueda parecer, el hecho de que el príncipe se case con la princesa y herede un reino, gobernándolo en paz y con la misma felicidad, representa la forma más perfecta de existencia para el niño, puesto que esto es todo lo que desea para sí mismo, gobernar su reino, su propia vida con éxito y en paz, y estar unido a la pareja más idónea, que no lo abandonará nunca. El hecho de no poder experimentar la superación y el alivio es algo que sucede con excesiva frecuencia en la realidad, pero que no alienta al niño a enfrentarse a la vida con la constancia que le llevaría a un nivel superior de existencia. El alivio es la mayor contribución que un cuento de hadas puede ofrecer a un niño, la confianza de que, a pesar de todos los problemas por los que tiene que pasar, como el miedo al abandono por parte de los padres en Hansel y Gretel, los celos del progenitor en Blancanieves y de los hermanos en Cenicienta, la cólera devoradora del gigante en Jack y las habichuelas mágicas, la perversidad de los poderes malvados en la Bella Durmiente, no solo conseguirá vencer, sino que las fuerzas del mal serán eliminadas y no amenazarán nunca más su bienestar espiritual. Cualquier niño que haya oído un cuento en versión original lo rechazará en su forma embellecida o simplificada. No le parecerá adecuado, por ejemplo, que las hermanastras de Cenicienta no sufran castigo alguno, y aún menos que éste acabe por ayudarlas. Tal magnanimidad no impresiona al niño en absoluto, y no se dejará convencer por un padre que simplifique la historia haciendo que tanto justos como pecadores reciban su recompensa. El niño sabe lo que necesita oír. Un adulto, al leer la historia de Blancanieves a un niño de 7 años y deseoso de no perturbar la mente infantil, terminó el relato con la boda de Blancanieves. Entonces el pequeño, que conocía perfectamente la historia, preguntó: ¿y qué pasó con los zapatos que mataron a la reina perversa? El niño siente que el mundo funciona perfectamente y que se puede sentir seguro en él únicamente si sabe que las personas malvadas encuentran siempre su castigo. Esto no significa que el cuento de hadas no tome en cuenta la gran diferencia que hay entre la maldad como tal y las consecuencias desafortunadas de una conducta egoísta. Navisa nos sirve de ejemplo. A pesar del hecho de que el hechicero obliga a Navisa a vivir en un desierto con grandes penas y miserias, no se le castiga por ello. La causa se hace evidente con el resto de acontecimientos de la historia. Navisa toma el nombre de la palabra alemana Rapunzel, que significa navisa, una verdura europea utilizada en las ensaladas, y este nombre es la clave para comprender lo que sucede. La madre de Navisa tiene el deseo irresistible de comer las navisas que crecen en el huerto de la hechicera. Al estar embarazada de su hija, convence a su marido para que entre en el jardín prohibido y consiga algunas navisas. La segunda vez que lo intenta es atrapado por la hechicera, que amenaza con castigarle por su acción. Él se defiende aduciendo el deseo irresistible de su esposa, y entonces la hechicera, conmovida, le permite coger todas las navisas que desee con la condición de que deberás entregarme la criatura que tu esposa dé a luz. Estará bien conmigo y cuidaré de ella como si fuera su madre. El padre, al estar tan asustado, así se lo promete. Así pues, la hechicera pasa a ocuparse de Navisa porque sus padres, primero, habían traspasado las puertas prohibidas de su huerto y segundo, porque habían consentido en entregarle a Navisa. Teniendo esto en cuenta, parece que la hechicera quería a la niña más que a sus propios padres. Todo va bien hasta que Navisa cumple los 12 años, es decir, se supone hasta que llega a la madurez sexual. Entonces existe el peligro de que abandone a su madre adoptiva. Realmente es muy egoísta por parte de la hechicera el querer retener a Navisa a toda costa, encerrándola en la habitación inaccesible de una torre. Aunque es erróneo privar de Navisa de su libertad, el deseo desesperado de la hechicera de no dejar escapar a Navisa no parece un crimen grave a los ojos del niño, el cual desea ardientemente que sus padres lo retengan. La hechicera visita a Navisa en su torre trepando por sus trenzas, las mismas que le permiten establecer una relación con el príncipe. De esta manera se simboliza la transferencia de la relación con un progenitor a la persona amada. Navisa debe saber lo importante que es para ella la hechicera, madre sustituta,
puesto que en esta historia encontramos uno de los lapsus freudianos que se pueden ver raramente en los cuentos de hadas. Navisa, culpable evidente de sus encuentros clandestinos con el príncipe, desvela su secreto al preguntarle a la hechicera: ¿por qué me cuesta tanto subirte a la torre y en cambio al hijo del rey lo subo fácilmente? Incluso un niño sabe que no hay nada que enfurezca más a una persona que el amor traicionado, y Navisa, aún pensando en su príncipe, sabía que la hechicera la amaba, a pesar de que el amor egoísta es erróneo y suele acabar mal. Como en el caso de la hechicera, el niño puede comprender que si uno quiere a alguien en exclusiva, no desea que ninguna otra persona disfrute de ese amor ni le prive de él. Amar tan egoísta y absurdamente es algo erróneo, pero no malvado. La hechicera no destruye al príncipe, todo lo que hace es disfrutar cuando él se ve privado de Navisa, al igual que ella. La tragedia del príncipe es el resultado de su propia acción. En su desesperación por la marcha de Navisa, salta de la torre y los espinos se le clavan en los ojos, dejándole ciego. Por haber actuado egoísta y absurdamente, la hechicera es derrotada, pero al haber sido motivada por su gran amor hacia Navisa y no por su perversidad, nada malo le sucede. Ya he comentado el alivio que obtiene el niño al decirle de manera simbólica que posee en su propio cuerpo los medios para conseguir lo que desea. Del mismo modo que el príncipe conquista a Navisa, gracias a sus trenzas, se llega al final feliz por otro recurso del cuerpo de Navisa. Sus lágrimas curan los ojos de su amado y con esto conquistan de nuevo su reino. Navisa ilustra la fantasía, la huida, la superación y el alivio, aunque otros muchos cuentos nos podrían servir igualmente. La historia se desarrolla cuando un acontecimiento se ve equilibrado por otro, siguiéndose con un rigor geométrico y ético. La verdura, en este caso Navisa, robada, regresa a su lugar de origen. El egoísmo de la madre que obliga al marido a apoderarse de la Navisa prohibida se ve equilibrado por el egoísmo de la hechicera, que desea retener a Navisa para ella. El elemento fantástico es el que proporciona el alivio final. El poder del cuerpo se exagera con las trenzas excesivamente largas, por las que se puede trepar a una torre y por las lágrimas que pueden devolver la vista. Pero ¿qué fuente de superación tenemos más fiable que nuestro propio cuerpo? Tanto Navisa como el príncipe actúan de manera poco madura. Él espía a la hechicera y escala la torre a sus espaldas, en lugar de dirigirse abiertamente a ella, expresándole su amor por Navisa. Y ésta miente al no contarle lo sucedido tras su lapsus revelador. Esta es la razón por la que el traslado de Navisa desde la torre y el poder que la hechicera ejerce sobre ella no conducen directamente al final feliz. Tanto Navisa como el príncipe deben pasar primero por un periodo de pruebas y dificultades, de evolución interna a través de la desgracia, como sucede con muchos héroes de otros cuentos de hadas. El niño no es consciente de sus procesos internos y por ello se externalizan en el cuento y se representan por medio de acciones que encarnan luchas internas y externas. No obstante, se requiere una gran concentración para lograr el desarrollo personal. Esto se simboliza frecuentemente en los cuentos de hadas, por los años dedicados a acciones bien planeadas que sugieren desarrollos internos y silenciosos. De esta manera, la huida física del niño del dominio de sus padres cuenta después con un periodo prolongado de superación, de conquista de la madurez. En este relato, después del destierro de Navisa en el desierto, llega el momento en que la madre sustituta no debe cuidar más de ella, así como tampoco deben hacerlo los padres del príncipe con su hijo. Ambos tienen que aprender ahora a cuidar de sí mismos, incluso en las circunstancias más adversas. Su relativa inmadurez no viene indicada por el hecho de que tienen que abandonar las esperanzas, puesto que no confiar en el futuro indica en realidad no confiar en uno mismo. Por esta razón, ni Navisa ni el príncipe son capaces de buscarse mutuamente con decisión. Se nos dice que él vagaba ciegamente por el bosque, no comía más que raíces y frutas, y no hacía más que lamentarse y llorar porque había perdido a su amada. Tampoco se nos dice que Navisa hiciera algo positivo. También ella vivía en la miseria y se quejaba y lamentaba constantemente de su destino. Sin embargo, debemos suponer que este periodo representaba un desarrollo para ambos, hasta encontrarse a sí mismos, es decir, una época de superación. Al final, ambos están preparados, no solo para salvarse, sino también para hacerse felices mutuamente. Espero que les haya gustado la lectura de este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Los espero el próximo viernes para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.